bien. En el libro de los Salmos encontramos el 130, que es una meditación sobre la oración. Ella lo cambia, ¿no? Tú lo cambias, ¿no? Bueno. A veces cuando hablamos en la sociedad, en nuestras conversaciones, hablamos de los influencers. Ahora son muy populares, son personas que influyen en otros, generalmente por algún tipo de estímulo, consiguen que los que le siguen, pues le sigan mucha gente y la publicidad pues le da dinero e influye pues en la compra de zapatos, de ropa, de cualquier otro tipo de bien. A veces se dice que más allá de los influencers están los lobbies, personas que todavía tienen más influencia, que no se suelen ver, pero que son los que mueven los hilos de este mundo. Y bueno, quizás los influencers y quizás los lobbies muevan los hilos de este mundo, pero no son las personas que más influencia tienen. El gran poder de este mundo no es el poder político, no es el poder económico. El gran poder de este mundo es el poder del Altísimo. Y la mano del Dios Todopoderoso se pone en acción cuando una persona entra en su lugar secreto y se postra y le clama y le ora. No hay nada que mueva más las entrañas de Dios que ver una persona contrita y humillada, clamándole y rogándole porque su mano se mueva. Y cuando la mano de Dios se mueve, no hay poder más grande demostrado en este mundo, del Creador de los cielos y de la tierra, de aquel que abre el mar rojo, de aquel que transforma nuestros corazones, de aquel que prepara mesa en un desierto cada día, y su mano aún no se ha cortado, y aún sigue haciendo maravillas y señales cuando una criatura, un alma, se postra a sus pies. Cita este salmo, lo vamos a leer. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Están atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En tu palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. De lo profundo, aunque lo volveremos a comentar, de lo profundo nos recuerda, o a veces me trae a la mente la ilustración de los buceadores que entran en lo profundo del mar y no están en su ecosistema natural. No pueden estar en la tierra, que es donde respiramos normalmente, y entonces cuando entran en el mar no están en su territorio habitual. ¿Y qué necesitan para estar en el mar 30 minutos o una hora? Necesita oxígeno, necesita sus bombonas de oxígeno, y cuando se está agotando, ¿qué hacen? Suben a tierra y respiran su aire natural. Nosotros somos seres espirituales. Nuestra alma redimida está en Cristo, en los lugares celestiales. Nuestro hábitat terrenal no tiene que ser nuestro hábitat. Tendríamos que sentirnos incómodos. Necesitamos de la oración para recibir el aliento de Dios para que nuestra alma pueda vivir en este mundo. La oración llena nuestras almas, vivifica nuestro espíritu para poder ministrar en esta tierra aquello para que el Señor nos ha dispuesto. Es imprescindible la oración, hay muchas motivaciones para hablar de ellas. ¿Claro? ¿Lo había cambiado o no lo había cambiado? Cuando le di, no, pues entonces yo te hago la seña, ¿vale? Porque si no es que yo no lo veo.
Bien, hay otra ilustración que quería compartir de las motivaciones, de las posibles cosas que podemos decir de la oración, que se pueden decir y enfocar desde luego desde múltiples enfoques. Si nosotros ahora que queremos hacer reformas en el lugar de culto, imagínense que nos dice Acuña, que ha hablado con Luciano, que dice que si vamos al ayuntamiento y hacemos una intercesión pública allí en el ayuntamiento, el alcalde nos da y nos subvenciona todas las obras que vayamos a realizar. ¿Y cuándo hay que ir? Preguntaríamos, el lunes. Ahora yo pregunto, ¿iríamos el lunes al ayuntamiento a solicitar esta financiación? ¿Iríamos? Sí, iríamos porque nos interesa y nos beneficiaría. Nos haría, o imagínense que en vez de mejorar esta capilla, que nos diera en el ensanche sur un local de estos que se asignan a asuntos religiosos y ahí fuéramos a levantar el local de reunión. Ahora lo voy a poner un poco más difícil. Que en vez de ir una vez, diga el representante de la autoridad, dice, bueno, yo quiero ver si realmente ustedes tenéis interés en esto o es un antojo. Yo voy a subvencionar, sí, pero si venís todos los lunes a reclamar parte de la obra mientras que se vaya ejecutando hasta que se termine. Iríamos el primer lunes, iríamos el segundo lunes y nos volverían a dar para que las obras siguieran haciendo. Ponle que la obra durase 4 años. ¿Qué es lo normal que hubiera pasado? Que los primeros lunes fuéramos todos. No sé en qué momento dejaríamos de ir algunos. Y no sé si al final de la obra estaría yendo alguno a reclamar parte de la subvención. E iríamos a reclamar algo gratuitamente, de gracia. ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Qué es más importante, el local de reunión o la iglesia? ¿Qué es más importante, las piedras o las almas? ¿Qué es más importante, la autoridad civil o la autoridad celestial? ¿Os suena? El culto de oración no es un culto menor. El momento de oración de su iglesia es el momento en el que estamos invocando en nombre del Señor para que Él edifique su iglesia. Nos importa que las paredes estén bien, pero nos importa más que los corazones de nuestros hijos estén bien, y de nuestros adultos y de nuestros mayores. Y eso, aunque voluntariamente y de buena voluntad lo quisiéramos hacer, no lo podemos conseguir. Es una obra sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede hacer. ¿Y sabéis cuándo lo hace? Cuando su pueblo le clama. Para vergüenza, lo digo entre paréntesis en 30 segundos. En julio, hubo viernes que se podían contar con los dedos de una mano los que aquí estábamos. No es una práctica habitual. No es una práctica habitual. Generalmente nos regocijamos de que tenemos celo por la oración. Que si había cumpleaños, que si había reuniones familiares, que si había excursiones, todo coincidía los viernes. Mira que hay días en la semana. No es malo los cumpleaños, no es malo las reuniones familiares, no es malo las excursiones, todo se puede hacer, pero todo en viernes. Me temía un agosto y ha sido suave para lo que nos temía. Tenemos que considerar dónde tenemos nuestro corazón, a qué dedicamos la vida y nuestras oraciones. Porque si la mano del Señor no es implorada, otras manos se van a mover. Si queremos que no sea el viernes el momento de oración porque no nos viene bien, hablamos con los ancianos y le propongamos, anciano, mira, que en vez del viernes el jueves, porque yo el viernes, ¿vale?
Se cambia el jueves, al miércoles, al lunes, al día que venga bien. No hay un día fijado. Pero si nos comprometemos y nos convocamos, que sea la excepción en no acudir por estos motivos. Si es que realmente queremos que el Señor edifique su iglesia. Dice la Escritura, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerte? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Para que seas reverenciado. ¿Os suena estos versículos que estamos leyendo? Jesús Martín, ¿te suena? Atentos tus oídos, oración, voz, reverenciado. Son 5 palabras que aparecen 500 años después en una oración que hace Nehemías y que nuestro hermano Jesús Martín compartió aquí hace algunas semanas. Decimos que la palabra se interpreta a sí misma. ¿De dónde bebía Nehemías? ¿De los salmos? ¿Por qué Nehemías pudo decir esto 500 años después? Porque lo tenía en su corazón. Meditaba en las Escrituras. Su devocional estaba basado en la palabra de Dios. Mi voz, Dios quiere escuchar tu voz. Es importante para Dios. Dios no quiere que tú vayas delante de Dios y le pongas la voz de otro, o que le hagamos un rezo, o que le hagamos una copia. Imagináis, ahora hay pulsómetros para grabar los kilómetros que corremos, ¿no? O bueno, que corren, o que andan, o lo que sea, o el reloj. ¿Imagináis que grabasen nuestras oraciones y las escuchásemos un mes o 2 meses después? Diría, esto es lo que yo oraba. Y además, he repetido lo mismo. La escuela de la oración es como la escuela de la vida. No solamente se está en el jardín de infancia, se está en primaria, en secundaria, en la universidad, se está en la vida. Todos tenemos que aprender, todos estamos en la escuela de la oración aprendiendo y nos tenemos que graduar. Y para graduar tenemos que invocar el nombre del Señor para que Él sea reverenciado. El Señor aquí lo dice en Levítico, es reverenciado su casa, su santuario. Es reverenciado su nombre en medio de su pueblo. Esto es lo que quería Nehemías, que su nombre fuera reverenciado, porque estaba siendo vituperado. ¿Qué hizo Nehemías? Orar. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que el nombre de Dios sea reverenciado? Sí, pues si queremos que sea reverenciado tenemos que orar. ¿Qué quieres? ¿Pan? ¿Qué quieres? ¿Chuche? O si las chiquillas quieren chuche, tienen que ir a la tienda a buscarla. Si queremos que el nombre de Dios sea reverenciado, tenemos que orar. Para nosotros actuar conforme al corazón de Dios. Indudablemente es así. Reverenciado. El cuarto, si observáis, el nombre de Dios no es reverenciado hoy en la tierra, no es reverenciado. Aparece pocas veces la palabra reverenciar y solamente una vez aparece la palabra irreverente, que la dice precisamente Timoteo, hablando de los postreros tiempos, hablan muchas personas irreverentes. Nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos que ser reverentes con las cosas de Dios. Hay una sola vez que también aparece cuando los soldados están en el patio con Jesús y se están burlando de él, le están poniendo la corona de espinas, dice que entonces le hacen una reverencia. ¿Es eso una reverencia de verdad o es una burla más? Este mundo se burla de Cristo. Las ideologías de este mundo son irreverentes contra Dios, niegan a Dios. Y si lo tienen que nombrar para algo es para ser irreverente.
El pueblo de Dios es el pueblo que clama a Dios para que su nombre sea santificado en la tierra. Eso dice el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. No se va a hacer cuando los irreverentes clamen, porque ellos no claman. Ni se va a extender el reino de Dios como hablaba Martín la semana... Daniel Martín, es que hemos tenido a Jesús Martín y luego a Daniel Martín. Hablando de la extensión del reino de Dios. El reino de Dios es sobrenatural. No se va a extender si la mano de Dios no va adelante abriendo y haciendo su obra. El pueblo de Dios tiene que clamar en oración. Muchas veces aparece la expresión clamar. Muchas veces. Más de 300 veces. Ahí están los resultados. Ahí están algunos de los resultados. Clamar es una oración que sale del interior cuando hay una preocupación, cuando hay una angustia. Es un grito, es una voz con emoción, ayuda, socorro. El pueblo de Dios la primera vez que se cita estaba en el cautiverio, no podía salir. Clamó a Dios y Dios oyó. Y Dios puso su mano en acción y le envió un libertador. Y el pueblo salió. Hay 300 y pico de ejemplos que se pueden ver cuando el pueblo de Dios clama, Dios lo escucha. Los jueces, el pueblo se apartaba de Dios, el pueblo volvía a Dios y clamaba a Dios que lo librase de sus enemigos, y Dios enviaba un libertador y les aderezaba, les enderezaba otra vez sus caminos. Es un continuo vaivén del pueblo de Dios. Todos nos torcemos y todos tenemos que buscar en enderezarnos en el nombre del Señor. Hubo alguien que clamó y no fue atendido. Salmo 22, lo tenéis escrito. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No atiendes la oración de tu siervo cuando a ti clama. Luego dice que a la hora novena el Señor Jesús clamó, Eloí, Eloí, lama sabactani. Si el Señor no atendió la oración de su Hijo, fue para atendernos a cada uno de nosotros. Para que hoy nosotros no solamente podamos implorar y acudir al trono de la gracia confiadamente, sino que como hijos aceptados en el amado, podamos orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús no es una coletilla que se pone al final de una carta. Orar en el nombre de Jesús es que oramos en Cristo, porque en Él tenemos nueva vida. Y de alguna forma, cuando nosotros oramos por las cosas celestiales, en Cristo, es Cristo quien ora al Padre. Oramos en el Hijo está orando al Padre. No está siendo Domingo el que está orando, está siendo el Hijo el que ora al Padre. Y si el Padre escucha al Hijo, el Padre responderá. Si no estamos en Cristo, por mucho que digamos en el nombre de Jesús, amén, esa oración no llega al trono de la gracia. Pero nosotros tenemos ese enorme privilegio, ese enorme derecho. Quizás de escucharlo tantas veces pase desapercibido. Por eso tenemos que recordarnos las cosas para vivificarlas y valorarlas en nuestro corazón. Realmente, dice un ejemplo de clamar de lo profundo. ¿Recordáis quién clamó de lo profundo? ¿Alguien le suena? ¿Está ya puesto la ilustración? Entonces ya no os suena, ya lo tenéis ahí delante. Clamó de lo profundo. Cuando uno aprende por las buenas, aprende por las buenas, pero cuando uno aprende por las buenas, aprende por la tremenda. Es así. Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que aprendamos a orar. Dios quiere que aprendamos a tener una comunión íntima y personal con Él. Y así ha sido en la historia de los profetas, y así es la historia del Antiguo Testamento, y así es la historia de la Iglesia, y así es nuestra propia historia, con nuestras luces y con nuestras sombras. Hubo un gran siervo de Dios,
gran siervo de Dios como el profeta Jonás, encumbrado por el testimonio que nuestro Señor Jesucristo da en el Nuevo Testamento de este gran siervo de Dios, que tuvo un mal rato, tuvo un mal momento cuando el Señor le encomendó una tremenda misión de ir a predicar a los enemigos de Israel, a los enemigos. Peor que decirle hoy, ve a los talibanes, porque aquellos eran enemigos directos de Israel. Y lo que era peor para Jonás, que si predicaba y se convertían porque sabía de la misericordia de Dios, el Señor podía quitar el candelero de su pueblo y ponerlo en otro lugar, cosa que no iba a hacer el Señor. No comprendía bien la misión de Dios, por eso se fue para otro lado. Dimitió. Y dice que empezó a descender, primero descendió a Jope, luego descendió en el barco, ya no se quedó en la cubierta, bajó abajo. Eso ocurre en nuestra vida, cuando no estamos en gracia con el Señor empezamos a descender. Las experiencias de la vida nos empiezan a venir torcidas. Y ahora me doy un batacazo y ahora me hundo. Y Jonás llegó hasta abajo. Estaba como muerto en vida. Entonces dice que el capítulo 1, el patrón del barco, versículo 6, de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormidón? Levántate y clama a tu Dios. Que tenga que venir una persona del mundo a decirle a un profeta de Dios que clame a su Dios, tiene tomate. Y Jonás, como vamos a ver, sabía muy bien orar. Él enseñaría a tantas generaciones a orar. Más de 40 años estuvo ministrando Jonás y ministró muy bien en Israel, en el reino difícil y árido del norte. Pero en aquel momento estaba hundido. Cuando es arrojado al mar, entonces, capítulo 2, oró Jonás a Jehová su Dios, desde el vientre del pez. Entonces oró. ¿Cuándo tenía que haber orado? En el capítulo 1, no en el capítulo 2. Cuando el Señor le encomendó aquello, no lo comprendía, le era difícil, podía presentárselo a Dios. Pero oró. Nunca es tarde para orar. No lo hemos hecho ayer, lo podemos hacer hoy, lo podemos hacer mañana. Nunca es tarde. Siempre es un buen momento para orar. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamó y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas, todas tus palabras, todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El arga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás. No es el momento, pero si viéramos esta oración de Jonás, cita el Salmo 18, cita el Salmo 69, cita el Salmo 107. ¿Por qué Jonás cita estos salmos? Porque los tiene en su corazón. De la abundancia de mi corazón hablarán mis labios. Jonás no estaba allí en el vientre del pez y sacó el candelero para ver la palabra. Le salió de sus labios porque la tenía en su corazón. Él se sintió muerto. Y figuradamente estuvo muerto. En el fondo del mar y dentro de un gran pez, sus posibilidades de vivir, ¿cuáles eran? Menos que ninguna. Él sintió que estaba muerto, igual que Abraham sintió que su hijo Isaac estaba muerto cuando Dios le pidió que lo sacrificara. Y en un sentido figurado,
lo volvió a recibir en vida, aunque Isaac no llegó a morir. Y en un sentido figurado, Dios lo sacó de la sepultura, como dice aquí, aunque no llegó a morir. Pero es tipo de nuestro Señor Jesús. Por eso dijo el Señor Jesús, señal no os será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Estuvo 3 días en el gran fondo del abismo que representa el Seol. Siempre que se habla de las profundidades y de la se habla del Seol, el lugar de tormento y de perdición de las almas, y de allí lo sacó el Señor a vida. Jonás estuvo figuradamente y salió, pero nuestro Señor Jesucristo estuvo literalmente muerto, enterrado y sepultado. Y a los 3 días resucitó. ¿Hay algún poder en este mundo que haga eso? ¿Hay algún poder político, económico que haga eso? Solamente el gran poder de Dios se interesa por nuestras almas. Y el verdadero interés de nuestras almas no es que estemos en un gran pozo caído, porque cuando estamos en un gran pozo nos damos cuenta que no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta y clamamos que venga ayuda de fuera, como clamó José, hermanos, ayudarme, como clamó Jeremías, y vino Abimelech del Etíope y lo sacó, como clamó nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte no le pudo retener y el Padre le levantó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre vivo, escuchando lo que su pueblo le presenta. Porque Él puede interceder por cada uno de nosotros. Él puede interceder. No lo pueden hacer las autoridades civiles, ni deportivas, ni económicas. Él puede sostener nuestras almas en el cuenco de su mano como sostiene la tierra y como sostiene todo lo que Él quiera sostener. Ningún otro poder en este mundo es mayor que el del Señor. Dice la siguiente ilustración, estén atentos. 2 frases que Jesús Martín se hizo referencia. Atentos. ¿Pensáis que el Señor está atento a nuestras oraciones? Sí, Él lo dice. Estén atentos, decía el salmista. Esta expresión, el hijo del salmista, ¿cómo se llama el hijo del salmista David? Salomón, cuando hizo la construcción del templo, Primera de Reyes, las había aprendido de su padre, claro que había aprendido de su padre. Y había aprendido del Señor tantas cosas. Y cuando él, Salomón, termina la construcción del templo, hay, Primera de Reyes capítulo 8, una dedicación especial y todo Israel se reúne allí. Y entonces Salomón primero bendice al pueblo. Luego se pone de rodillas y levanta sus manos al Señor. Lo cita aquí la Escritura en Segunda de Crónica y luego al final de Primera de Reyes también. Dice que Salomón se levantó. Y entonces Salomón dedica a Dios aquel precioso templo y glorioso templo. Le dice, Señor, versículo 27, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no le pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás la oración de tu siervo y su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Y no solamente dice la expresión de los oídos, sino que usa otra, que estén atentos tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Es un hebraísmo. Que los ojos del Señor estén abiertos sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras cosas es un hebraísmo, significando que para el Señor nosotros somos especialísimos. Que si el Señor lo ve todo, lo nuestro lo ve con lupa, porque somos la niña de sus ojos. Somos lo más delicado para Él. Él va a estar muy atento. Y ahora cuando Salomón empieza a presentarle la oración, versículo 30 dice, oye pues la oración de tu siervo. Versículo 31, nóteselo así, si alguno pecare contra tu prójimo, luego dice el 32, tú oirás desde el cielo y actuarás.
El Señor no escucha y dice por un oído me entra y por otro me sale. El Señor escucha y actúa. Cuando alguien le clama, el Señor actúa. Pero luego dice, cuenten conmigo, por favor. Versículo 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado, dice el 34, tú oirás desde los cielos cuando el pueblo le suplique. Dice el 35, si el cielo se cerrase y entonces el pueblo volviese de su pecado, dice el 36, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado. Versículo 37, si en la tierra hubiese hambre y pestilencia y toda oración, dice el 39, cuando el pueblo se vuelva y extiende tus manos en esta casa, tú oirás desde los cielos. Y sigo. Y versículo 43, y tú oirás desde los cielos. Y versículo 45, y tú oirás desde los cielos. Y versículo 49, y tú oirás desde los cielos. Es que es la oración más larga que hay en el Antiguo Testamento. Había que dedicarle otra reunión a meditar en esta. ¿Cuántas veces dice que el Señor oirá desde los cielos? 7 veces. Y cuando termina, el Señor le confirma a Salomón, cuando el pueblo a estas cosas yo lo oiré. Como dice luego en Segunda de Crónicas, donde se repasa estos versículos, y mis ojos estarán atentos a las oraciones de tu pueblo. ¿Imagináis una libreta con el Señor apuntando las cosas? Él es Dios. Y a veces no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mueve nuestras entrañas y gemimos. ¿O no gemimos? ¿Por qué gime una persona? Gime por lo que le mueve, por lo que le interesa, por lo que sus entrañas le apasiona. Cuando nos interesa la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestros familiares, gemimos como con dolores de parto. Gemimos. Y si no sabemos cómo gemir, el Espíritu gime por nosotros. Porque Él sabe realmente cuál es el valor que hay en nuestro corazón. Realmente lo sabe. Sabe si le amamos, sabe si nos interesa sus cosas o no. O estamos entre tibios y tibios. Bendito sea el Señor. 2 últimas. La de los oídos, muy rápido. El Señor no tiene oídos. Es un lenguaje onomatopéyico, un lenguaje metafórico, porque los ídolos de este mundo sí tienen ojos que no ven. Y la gente le presenta oraciones enormes o rezos enormes. Los ídolos de este mundo sí tienen oídos, pero no oyen. Tienen nariz, pero no respiran. Tienen boca, pero no hablan. Tienen cuerpo, pero no tienen vida, no tienen espíritu. Nuestro Dios que está en los cielos es espíritu. Él sí escucha. Él sí tiene oído. Él es espíritu. Pero cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, tuvo oídos literales. No metafóricos, literales. Claro que escuchaba cuando los ciegos le clamaban, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor les atendió. Pero lo que queríamos subrayar es que estos oídos del Señor fueron horadados por cada uno de nosotros. Ahí está el dibujo. Cuando un sirviente estaba en la casa de un amo y pasaba el tiempo, ya el amo lo liberaba, ya eres libre. Y aquel esclavo decía, pero amo, ¿dónde voy a ir yo? ¿Con quién voy a estar yo mejor que contigo? Yo me quedo contigo, que tú eres un amo bueno, un señor bueno. Dice, bueno, pues tú para estar conmigo ya no vas a estar como un esclavo, vas a estar como un esclavo liberado. Y públicamente se horadaba la oreja de aquel sirviente que se quedaba como un esclavo liberado en la casa de su amo. Eso hizo el Señor. En Isaías 50 dice que el Señor no fue rebelde, que Él horadó su oreja por nosotros, Él se hizo esclavo nuestro. Esto es impresionante. Que en su humillación no solamente se hiciera hombre, sino que se hiciera esclavo
de cada uno de nosotros para ser nuestro poderoso Salvador. Muy importante los oídos. Y lo último muy breve, la última diapositiva, en Mateo 15, una aplicación espiritual práctica, una aplicación de lo que es expresiones similares a súplica, que viene en el Salmo, a rogar, a clamar, a gemir, a interceder, es de esta mujer sirofenicia, una mujer cananea. Cita la Escritura en el versículo 22 que aquella mujer vino y dijo, Señor, clamándole al Señor, dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Quién puede desatar las ligaduras de impiedad que atan a nuestros conciudadanos? ¿Los políticos? Solamente el poder de Dios. Y ella lo sabía. Y el Señor estaba por allí. Era su oportunidad y ella fue y le clamó al Señor. ¿Y sabéis qué le dijo el Señor? Versículo 23. Pero el Señor no le respondió palabra. Es impresionante. Cuando el Señor estamos aprendiendo que dice el Señor, pedid y se os dará. Clamad, estamos enseñando y sería atendido. Y aquella mujer viene y el Señor no le respondió palabra. Las motivaciones que el Señor tiene para responder o no responder muchas veces no las sabemos. Aquí la intuimos. El Señor quería que aquella mujer se diese cuenta realmente del sentido de su fe, que era grande, del sentido de su interés por su hija, que era grande, y también para enseñarle a los de al lado. ¿Los de al lado quién eran? Los apóstoles. Los apóstoles acaban de ser reprendidos por su poca fe. Y ahora el Señor tenía una mujer allí que el Señor sabía en su corazón que era grande en fe. Y la prueba a ella. Cuando el Señor no le responde, ella podía haberse ido. Pero ella no se fue. Ella se quedó allí, clamaba mucho más. Entonces los apóstoles le dijeron, Señor, despídela, que esta mujer va dando voces detrás de nosotros. Vaya cariñito que le voy a decir. Vamos rápido porque es una aplicación. Entonces el Señor le respondió. Ahora sí responde. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Amaba al Señor a aquella mujer? Con devoción. Pero el Señor sigue probando el corazón de la mujer y sigue enseñando a su entorno. A veces el Señor no se sabe por qué permite cosas en nuestras vidas. No se sabe. Pero gloria al Señor por las que permita, las buenas y las malas. Porque en las malas también el Señor se está glorificando. A nosotros nos está yendo mal. Pero el Señor se está glorificando. ¿Cómo? A veces no nos damos cuenta, pero el Señor se está glorificando. Aquella mujer, aunque el Señor le dijo eso, no se cayó, sino que insistió. Y entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Se postró ante él. ¿Cuál es el lugar más alto? Estar postrado a tus pies. ¿Cuál es nuestra mejor oración? Socórreme. Viene ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno. ¡Socorro! El Señor dice venir. ¡Socorro! Y entonces el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Era una metáfora contemporánea que todos los israelitas consideraban a los no creyentes como perrillos. Bueno, lo consideraban como perros, pero el Señor dice perrillos para suavizar la expresión. Gentiles. Pero el Señor no hace acepción de personas. Sin embargo, la pone a prueba una huerta más. Aquella mujer podía verse en su orgullo, haberse indignado, mira que llamarme a mi perrillo y haberse ido. Pero no se fue, le importaba la vida de su hijo. Y se quedó allí suplicándole. Claro que se traga su orgullo y se traga lo que tenga que tragar, porque ella sabía que era su oportunidad. Ella no estaba yendo a Jesús como el que va a Jesús y le pone una vela a la Virgen de la Cinta.
una vela a la Virgen de Rocío, una vela a San Sebastián y ahora otra vela al Cristo. A ver si uno de los cuatro atina. Ella iba por derecho a Jesús. Ella sabía que él era el hijo de David, el Mesías, el único que podía salvar a su hija. Y ella dice, sí, Señor, sí, yo soy perrilla. Sí, Señor, yo no merezco nada. Es que cuando acudimos al Señor nos parece que nosotros somos don derecho, que ya por hablar, ya, hombre, yo soy don fulanito de tal. No hay ningún derecho cósmico, galáctico o celestial por el que tengamos derecho a nada. Es por pura gracia que podemos implorar que del cielo caiga algo. Y todo lo bueno viene de lo alto. Entonces, dice ella, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Cómo le da la vuelta a las mismas palabras? ¿Cómo las entrañas del Señor se abren? Respondiendo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y tu hija fue sanada en aquella misma hora. ¿Quién fue la mujer más influencer de este mundo? Porque movió la mano de nuestro Señor. ¿Quieres tú ser un influencer? Que el Señor